Buenos días a todos, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hacer un podcast sobre los crímenes y dos casos que serían el caso de los hermanos Menéndez y el caso de John Benet Ramsey. Mi nombre es Camila López y yo les estaré hablando sobre John Benet Ramsey. Mi nombre es Inés Jaciel Fuentes y yo les voy a hablar sobre los hermanos Menéndez. Bienvenidos a nuestro podcast. En el caso de John Benet Ramsey, era una niña de 6 años que nació el 6 de agosto de 1987. Su padre era John Ramsey y su madre era Patsy y su hermano era Borg Ramsey. Borg era 3 años más que John Benet. Patsy en sus tiempos era una reina de belleza. Era la más hermosa de Estados Unidos, de la parte donde ella vivía. Y John era un empresario, desde muy pequeño había trabajado para llegar a donde estaba, que en esos tiempos él era un empresario. Patsy y John se conocieron y pues de ahí nació Borg y John Benet. El 25 de diciembre la familia había ido a una cena con una pareja, con amigos, a celebrar, pues esperando a que no pasara nada, celebrando un nuevo año, un fin de año, Navidad con familia. Y llegaron a casa, fueron a dormir todos. El 26 de diciembre Patsy salió de su suite y yendo hacia la cocina ve una carta donde decían que tenían a John Benet, que eran extranjeros que tenían a John Benet y que necesitaban $11,000 para que devolvieran a John Benet y que no llamaran ni amigos, ni a familiares, ni a la policía, absolutamente nadie, porque a John Benet la iban a asesinar. Cosa que no hicieron. Patsy fue rápidamente con John, le llamaron a la policía, pero John, también viendo cómo sacar el dinero, dónde pagar, dijeron que entre las 8 y las 10 iban a llamar para ver cómo estaba John Benet y si no habían hecho nada. Esperaron y absolutamente no llegó una llamada, no pasó nada. Entre la 1 llegó la policía, llegaron familias, llegaron todos a investigar qué hacían, qué podían hacer, y en vez de ayudar la familia, los amigos, hicieron un desastre porque metieron pruebas, ADN en lugares donde no tenía que haber, y eso fue más complicado para la policía para poder encontrar qué poder hacer en el caso de John Benet. Qué había pasado, dónde estaba, y en vez de ayudar, empeoró. Entre la noche, en la hora de la madrugada, un policía volvió a la casa de los Ramsey, bajó al sótano y encontró una puerta cerrada con un palito, nomás era un palito. Y pues pensó, ¿qué puede plasmar ahí? No hay nada. Ya revisaron toda la casa, no encontraron nada. Pero un día después, que sería el 27 de diciembre, John con su amigo, el que había ido a cenar la noche antes, entraron a ese cuarto y vieron a John Benet muerto. Abajo de ella estaba una sábana blanca, tapada la boca con cinta, un pincel roto a la par de ella y una soga en el cuello, pues que había dicho de que las primeras anotaciones o las primeras cosas que pensaron es que la ahorcaron, violación o otras cosas, ¿no? Pero no sabían porque no tenían ADN en ninguna parte. La que lo mató o la persona que mató a John Benet lo pensó demasiado, que no dejó ADN, no dejó absolutamente nada en ella, ni en las cosas que había utilizado. Entonces
John agarró a su hija con todas sus fuerzas, la llevó hacia arriba a su casa y pues la policía empezó a investigar. Tristemente, gracias a que pues John encontró a su hija, las personas, las redes empezaron a decir que los Ramsey habían asesinado a su propia hija. Pero lo que ellos no sabían, hasta que Patsy y John salieron en televisión, lo que ellos no sabían es que Patsy había tenido cáncer después de tener a John Benet. Y Patsy amaba a su hija más que a ella misma, amaba a sus hijos demasiado y no quería morir, porque John Benet fue la razón de que viviera Patsy. Entonces no se podía decir de que los papás mataron a la niña, si esa niña era todo su ser. Entonces los culparon a los padres, salieron en televisión a desmentir. Después de que ellos salieran en televisión, empezaron a decir que Borg la había matado, su hermano, porque tenía celos, porque le daban más atención a John Benet. Pero Borg solo era un niño pequeño, le habían quitado a su hermana. Entonces, al final, no había culpables, no había ADN en ninguna parte. John Benet había sido asesinada y violada en su propia casa, pero no se sabía por quién o por qué, simplemente no se sabía. Años después, gracias a un investigador, un hombre de Tailandia le llamó al investigador, le escribió por un correo electrónico diciendo que él había matado a John Benet, que se sentía culpable, pero antes de eso él decía que él tenía una atracción sexual hacia John Benet y por eso es que la había matado, para tenerla solo para él. Los policías fueron hacia Tailandia él era un profesor en Tailandia, no era de Tailandia, era un profesor de Tailandia. Fueron hacia Tailandia, trajeron al profesor, le hicieron investigaciones para que él no coincidiera con el ADN, el poco ADN que tenían no coincidiera. Al fin y al cabo, John es el único que está ahorita vivo. Patsy desgraciadamente murió, Borg aún está y pues John Benet descansando. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el caso de los hermanos Menéndez. El caso de los hermanos Menéndez es un caso de los hijos de uno de los más famosos productores de Estados Unidos. El caso de los hermanos Menéndez se trata de que los padres de estos dos chicos los habían violado cuando eran más niños. El padre de estos dos chicos era Joseph Menéndez y la mamá Kitty Menéndez. Lyle Menéndez siendo el hermano mayor, que nació en 1968, y Eric Menéndez siendo el hermano menor, que nació en 1970. Estos dos hermanos eran muy cercanos de niños y se amaban mucho. Y entonces cuando ellos estaban más chiquitos, lo que hizo el padre de estos dos chicos, Joseph Menéndez, lo que hacía era violarlos, maltratarlos. Por ejemplo, Lyle Menéndez era un gran jugador de tenis. Entonces lo que hacía Joseph Menéndez era que maltrataba a Lyle Menéndez si no hacía un buen partido de tenis. Y de chiquitos ellos habían sufrido mucho, ya sea violación, abusos no solo físicos, sino que también psicológicos, de parte de su padre y hasta de su madre, ya que el pobrecito de Eric Menéndez, cuando le decidió contar a su madre que su padre los abusaba, lo que hizo la madre fue amenazarlos, diciendo que iban a envenenar a la familia, que los iban a envenenar a ellos y que se querían matar.
Dale, sí. Y entonces, ya cuando se fueron haciendo más grandes, ellos, mientras más iba avanzando el tiempo, ellos más iban temiendo por su vida, ya que pues su madre los amenazaba de que los iba a envenenar a ellos y a la familia. El Joseph Menéndez pues seguía haciéndole cosas a Eric y a Lyle Menéndez. Entonces, años después, cuando, si no estoy mal, Lyle Menéndez tenía 21 años y Eric Menéndez tenía 18, ellos decidieron ir, si no estoy mal, hasta San Francisco para comprar armas. Y fueron hasta... Cabe aclarar que ellos vivían en Beverly Hills. Viajaron desde Beverly Hills hasta San Francisco para comprar las armas. Y en la noche, lo que hicieron estos dos chicos fue ir a traer las armas del auto de Lyle Menéndez y matar a sus padres. Sus padres estaban en la sala viendo televisión como cualquier otro día. Vienen estos dos chicos y asesinan a sus padres. Después del asesinato, Lyle y Eric Menéndez se van al cine, compran boletos, entran al cine, compran palomitas, ven la película. Cuando ellos regresan a la casa, ellos llaman a la policía y le dicen: alguien mató a nuestros padres, y nuestros padres están muertos en la sala y todo. Cabe aclarar, esto fue el 20 de marzo de 1989. Entonces ellos iban a hacer un asesinato casi perfecto. Hubiera sido el asesinato perfecto si no hubieran ocurrido dos cosas. Los policías empezaron a investigar a Eric y a Lyle Menéndez. Lyle y Eric estaban no tan nerviosos, pero sí se veían raros. Entonces Lyle le dijo a los policías que su casa estaba con humo de un arma. Entonces los policías les dijo: ¿humo de un arma? Y él dijo: sí, encontramos a nuestros padres muertos, creemos que y había humo y creíamos que era el humo de un arma. Entonces ahí los policías comenzaron a sospechar de quiénes eran los vecinos, o sea, Lyle y Eric Menéndez. Pero no los arrestaron, no pasó nada. Bueno, después de unas semanas, Lyle Menéndez comenzó a gastar mucho dinero de la fortuna que había recibido de sus padres. Entonces comenzó a gastar dinero en Rolex, en autos, en cosas lujosas, y la gente ya comenzó a sospechar de que lo habían hecho por el dinero. Después, ya en el año de 1993, ocurrió el juicio de los hermanos Menéndez. Este juicio duró 3 años, que era del año de 1993 a 1996. En el lapso de este juicio, los hermanos fueron acusados de asesinato a sus padres. Los acusaron ya que Eric Menéndez fue a un psicólogo y lo que hizo fue decir: yo maté a mis padres. El doctor Jerome O'Sill, que fue el psicólogo de Eric Menéndez, tenía miedo de ser asesinado por Eric y Lyle Menéndez. Entonces él comenzó a grabar estas cintas por miedo a ser asesinado por Eric y Lyle Menéndez. Entonces la amante de Jerome O'Sill llevó las cintas como venganza del Jerome O'Sill, llevó las cintas a la policía. Arrestaron, cabe aclarar que Eric Menéndez estaba de viaje por unos asuntos, si no estoy mal, de una competencia, y patrullas del FBI, como si fuera un cártel, fueron y rodearon el auto de Lyle Menéndez y lo arrestaron. Entonces Eric Menéndez, al saber todo esto, decidió tomar un avión y regresar a Estados Unidos. Ya que los policías ya lo estaban esperando en el aeropuerto, lo arrestaron. Entonces se hizo el juicio y Eric y Lyle Menéndez subieron a testificar que sus padres los habían abusado sexualmente y que obligaban a Eric y Lyle Menéndez a hacer cosas horripilantes. Y pues el juicio quedó en juicio nulo por medio de votaciones, ya que las mujeres
votaron a favor de que ellos eran inocentes, y los hombres, que en ese tiempo eran, como se podría decir, machistas, ellos decidieron votar de ser arrestados porque según para ellos que la violación en hombres no era cierta en ese entonces. Quedó el juicio en juicio nulo, y ya después de un tiempo duró un año otro juicio. Ese juicio los declararon ya culpables de asesinato a sus padres, ya que ellos ya no decidieron subir a testificar, y pues ellos ahorita están cumpliendo 35 años en la cárcel, pero hasta ahora, este año había una posibilidad de ellos poder salir de la cárcel. Les habían reducido su condena a 50 años, ellos ya tienen 50 y algo, no van a salir, pero les pusieron de reducir su condena, y también que ahora pueden pedir ¿cómo se dice? Salida bajo fianza, ¿no? Como salida bajo fianza, ¿no? Sí, salida bajo fianza. Salida bajo fianza. Entonces, pero ahorita con el Donald Trump ya no están viendo de que ellos salgan. Pero sí, ese es el caso de los hermanos Menéndez. Y pues esto fue todo por nuestro podcast. Espero les haya gustado. Y que haya sido muy entretenido. Porque la verdad queríamos expresar estos casos, cómo habían pasado las personas de estos casos, qué les pasó. Y pues muchas gracias por ver. Ya saben, mi nombre es Camila López y mi nombre es Silvia Fuentes. Y gracias por verlo. Bye. Bye.